El cuento que no debí contar. Nunca he creído en las historias de terror que se cuentan al calor de una fogata, pero aquella noche cambió todo. Estaba con un grupo de amigos en una cabaña aislada, rodeada por un bosque denso y silencioso, donde el único sonido eran los crujidos de las hojas secas bajo nuestros pies. Entre risas nerviosas y el humo que subía en espirales, alguien comenzó a relatar un cuento que prometía ser diferente, una leyenda urbana que nunca había escuchado, llamada El Susurro de los Olvidados. Al principio pensé que era solo otra invención para asustar a los demás, pero a medida que la historia avanzaba, una sensación de inquietud se apoderó de mí sin que pudiera explicarla. El relato trataba de una voz que se escuchaba en la oscuridad, un susurro que llamaba a quienes se atrevieran a escucharlo, prometiendo revelar secretos olvidados y deseos prohibidos. Decían que quien respondiera a ese llamado desaparecería sin dejar rastro, atrapado para siempre en un mundo paralelo donde el tiempo y la realidad se distorsionan. Mi amigo Carlos, el más escéptico del grupo, se rió y retó a todos a salir a la noche para intentar escuchar ese susurro. El aire estaba frío y la luna apenas iluminaba el sendero que se adentraba en el bosque. Uno a uno nos separamos, guiados por la curiosidad y el miedo disfrazado de valentía. Yo no quería ir, pero algo invisible me empujó a seguirlos. Caminé con pasos lentos y cautelosos, hasta que el silencio se volvió absoluto y una calma extraña me envolvió. Fue entonces cuando lo escuché, un murmullo apenas audible, como una voz que hablaba desde muy lejos, llamándome por mi nombre. Mi corazón latía con fuerza y una mezcla de terror y fascinación me paralizó. Quise gritar, pero solo salió un suspiro tembloroso. La voz se acercaba, susurrando secretos que no debía saber, revelando recuerdos que creía olvidados y deseos que nunca había confesado ni siquiera a mí mismo. El frío se intensificó y sentí que mi cuerpo se volvía liviano, como si flotara entre dos mundos. Intenté correr, pero mis pies no respondían. De repente, la voz cambió, se volvió oscura y amenazante, recordándome que ahora era parte de su reino, un prisionero del susurro eterno. En un instante, la oscuridad me envolvió por completo y todo desapareció. Desperté horas después en la cabaña, con un frío helado recorriéndome la espalda y el rostro pegado a la madera rugosa del suelo. Mis amigos estaban ahí, pero sus ojos reflejaban un miedo profundo y palabras que no lograba entender. Nadie recordaba haberme visto desaparecer ni regresar, y cuando intenté contar lo que había vivido, me miraban como si hablara de locuras. Esa noche, comprendí que la historia no era solo una leyenda, sino una advertencia real, una trampa invisible para los que se atreven a escuchar el susurro de los olvidados. Desde entonces, evito salir de noche y jamás vuelvo a mencionar ese cuento. Pero a veces, en el silencio de mi habitación, aún escucho ese susurro llamándome, recordándome que el mundo está lleno de secretos que es mejor no conocer, y que algunas historias están destinadas a permanecer en la oscuridad para siempre. Anoche, mientras intentaba dormir, sentí de nuevo ese frío punzante en el pecho, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mi oído. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera solo mi imaginación, pero el susurro volvió, más claro y persistente que antes. Esta vez no me llamaba por mi nombre, sino que repetía una frase en un idioma que no podía entender, una melodía extraña y perturbadora que calaba en lo más profundo de mi ser. Me levanté, incapaz de quedarme quieto, y caminé hacia la ventana. Afuera, el bosque parecía susurrar también,
Las sombras danzaban entre los árboles como si cobraran vida propia. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando noté que alguien o algo me observaba desde la oscuridad. No había nadie, pero la sensación era inconfundible. No estaba solo. Decidí salir a investigar, pensando que enfrentar el miedo podría liberarme de aquella presencia. Abrí la puerta y el aire frío me envolvió como un manto helado. Avancé hacia el bosque, guiado por aquel susurro que ahora se había transformado en un canto hipnótico. Cada paso era un esfuerzo, como si la tierra intentara retenerme, pero algo más fuerte me impulsaba a seguir. De repente, el susurro cesó y un silencio absoluto me envolvió. Al alzar la vista, vi una figura etérea entre los árboles, difusa y brillando con una luz tenue que parecía surgir de otro mundo. Sus ojos eran pozos infinitos donde podía perderme, y su boca se movía sin emitir sonido, comunicándose directamente con mi mente. Entendí entonces que no era un ser maligno, sino un guardián de secretos antiguos, un custodio de las historias olvidadas que el tiempo y el olvido quisieron esconder. Me ofreció un pacto: conocer la verdad oculta tras el velo de la realidad, a cambio de un precio que aún no podía comprender. Sin pensarlo, acepté, y en ese instante, la oscuridad me envolvió de nuevo, pero esta vez no sentí miedo, sino una extraña calma. Ahora sé que mi vida cambió para siempre, pues llevo conmigo el susurro eterno, una carga y un don que me conecta con mundos que pocos pueden imaginar y que nadie debería contar. Eco en la casa del viento. En la periferia de un pequeño pueblo costero, donde el viento parecía susurrar secretos en cada rincón, se alzaba una vieja casa conocida como la Morada del Silencio. Los vecinos evitaban acercarse, especialmente cuando el sol se ocultaba tras el horizonte y la bruma se enroscaba entre las rocas. Aquel lugar había sido abandonado décadas atrás, tras la misteriosa desaparición de su último habitante, un hombre llamado Esteban, cuya obsesión por lo oculto había sido el tema de interminables habladurías. Una noche, atraído por la curiosidad y la necesidad de desentrañar la verdad, decidí entrar en la casa. El aire estaba cargado de una humedad que parecía querer penetrar hasta los huesos, y el eco de mis pasos retumbaba en habitaciones vacías y cubiertas de polvo. En el centro de la sala principal, un antiguo gramófono reposaba sobre una mesa cubierta de telarañas. Al tocarlo, un crujido sordo llenó todo el espacio, y de pronto comenzó a emitir un sonido extraño, un susurro lejano convertido en un lamento profundo que parecía provenir de otra dimensión. Esa misma noche, mientras exploraba el lugar, encontré un diario escondido bajo una tabla suelta del suelo. En sus páginas, Esteban relataba sus investigaciones sobre una presencia que habitaba en la casa, una entidad que se manifestaba a través del viento y los sonidos, y que había comenzado a hablarle, revelándole secretos que ningún mortal debía conocer. A medida que leía, sentí que la atmósfera se volvía más densa, y voces se colaban entre las paredes, murmullos que repetían palabras incomprensibles, pero cargadas de urgencia y terror. Intenté abandonar la casa, pero la puerta principal parecía haberse sellado por sí sola. El viento afuera se intensificó y comenzó a arremolinarse dentro de la casa, formando una corriente que levantaba objetos y hacía vibrar los cristales. En un rincón, una figura translúcida apareció, con ojos vacíos y expresión de angustia, como si estuviera atrapada en un tormento eterno. Recordé entonces una anotación del diario que hablaba de un eco, un fragmento del alma de Esteban atrapado entre realidades, un reflejo de su miedo
y desesperación que se había convertido en una entidad propia, alimentándose de la energía de quienes osaban perturbar la casa. Al intentar comunicarme con esa sombra, la voz del gramófono se mezcló con la mía, creando un coro de lamentos que resonaba en el tiempo y el espacio. La figura me extendió una mano y sentí una presión helada que intentaba absorber mi voluntad. Con un esfuerzo sobrehumano, logré cerrar el gramófono, haciendo que el eco se disipara y el viento se calmara. La puerta volvió a abrirse lentamente y pude salir, aunque con la certeza de que parte de aquella oscuridad me había seguido. Desde entonces, la casa permanece en silencio, pero en noches de tormenta, el viento trae consigo ecos de voces perdidas, recordándonos que hay lugares donde el pasado no descansa y donde el miedo encuentra refugio en el susurro del viento. Quizás, en algún rincón de aquella morada, Esteban todavía espera liberarse, o tal vez es él quien ahora guarda el secreto, condenado a repetir su historia para siempre. En un eco que nunca cesa, volví al pueblo al amanecer, con el diario apretado contra el pecho, sintiendo que sus páginas ocultaban más de lo que revelaban. Cada palabra escrita por Esteban parecía un fragmento de un rompecabezas que desafiaba la lógica, donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difuminaba hasta desaparecer. En la plaza, los habitantes me miraban con desconfianza, como si supieran que algo había cambiado en mí, aunque nadie se atrevía a preguntar. Esa noche, incapaz de apartar la imagen de la figura translúcida, regresé a la casa del viento, esta vez decidido a enfrentar lo desconocido. El cielo estaba cubierto de nubes negras y el mar rugía como un monstruo enfurecido. Al cruzar el umbral, el aire se volvió denso y un frío penetrante me envolvió. El gramófono, ahora inerte, parecía observarme desde la mesa cubierta de polvo. Sin embargo, el diario comenzó a vibrar en mis manos, como si una fuerza invisible intentara guiarme. Siguiendo una intuición, bajé al sótano, un lugar que no había explorado antes. Allí, entre viejos muebles y cajas rotas, encontré un espejo enorme, con el marco tallado en símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz tenue. Al mirarme en él, la superficie se onduló y apareció la figura de Esteban, atrapado en un limbo, sus ojos implorando ayuda. Sus labios se movían, pero ningún sonido escapaba. De repente, una ráfaga de viento cerró la puerta del sótano, sumergiéndome en una oscuridad absoluta. Sentí que el eco de Esteban se fusionaba conmigo, una corriente invisible que me arrastraba hacia un abismo de voces y sombras. Luché por mantener mi identidad, recordando que el miedo era su trampa para perpetuarse. Con un grito que resonó más allá del tiempo, rompí el hechizo y la puerta se abrió de golpe. Salí tambaleándome, con el diario ahora frío y silencioso, como si la casa hubiera absorbido su esencia. Afuera, el viento había cesado y la morada parecía menos amenazante, aunque su silencio seguía siendo un recordatorio de que algunos misterios no están hechos para ser resueltos. Desde entonces, he evitado acercarme, pero sé que esa casa y su eco están ahí, esperando a quien tenga el valor o la locura de escuchar su historia completa, atrapada entre el viento y la eternidad. El susurro del espejo roto. En un antiguo caserón abandonado a las afueras de un pueblo sin nombre, corría la leyenda de un espejo que no reflejaba el presente, sino los susurros de quienes habían desaparecido en la noche. Yo, Andrés, un escéptico que buscaba historias para alimentar mi blog, decidí desafiar el miedo local
y aventurarme a descubrir la verdad tras aquella historia que nadie se atrevía a contar. La primera vez que crucé el umbral de la casona, el aire estaba pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel lugar cubierto de polvo y telarañas. En el salón principal, sobre una chimenea rota, colgaba el espejo, su marco de madera tallada con figuras distorsionadas que parecían retorcerse con la luz tenue. Me acerqué y, al mirarme en él, no vi mi reflejo, sino una habitación llena de sombras que se movían lentamente, susurrando voces apagadas que me helaron la sangre. Decidí regresar con una grabadora, con la esperanza de capturar esos murmullos para analizarlos con calma. La noche siguiente, armado con valor y una linterna, me senté frente al espejo, activé la grabadora y esperé. Las voces comenzaron como un murmullo lejano, hasta que poco a poco se hicieron más claras. Pude distinguir nombres, fechas y fragmentos de historias truncadas por el terror. Entre ellas, una voz femenina, suave pero desesperada, suplicaba ayuda. Esa voz me llamó, me pidió que no la dejara allí, que la liberara del reflejo que la mantenía prisionera. Al día siguiente, intenté encontrar información sobre aquel caserón y descubrí que hacía 50 años una familia entera desapareció sin dejar rastro. Su última pista era la mujer, llamada Elena, quien padecía episodios de locura y hablaba de un espejo maldito. Intrigado, regresé al lugar con la intención de romper el espejo, pensando que así liberaría las almas atrapadas. Cuando levanté una piedra para arrojarla contra el cristal, una mano fría y traslúcida emergió de la superficie y sujetó mi muñeca con fuerza. El reflejo se tornó un torbellino de imágenes. Elena atrapada en un mundo paralelo, rodeada de figuras que absorbían su esencia y la de otros desaparecidos. Me advirtió que el espejo era un portal, una prisión creada por una entidad que se alimentaba del miedo y el olvido, y que destruirlo sin el ritual adecuado condenaría a todos a una eternidad de silencio y oscuridad. Entonces apareció un anciano, el último habitante del pueblo, quien me entregó un libro viejo con instrucciones para realizar el ritual de liberación. Me explicó que debía reunir objetos personales de los desaparecidos y recitar en el umbral de la medianoche una plegaria que llamaría a las almas para guiarlas hacia la luz. La tarea no fue sencilla. Cada objeto evocaba recuerdos dolorosos y presencias invisibles que intentaban detenerme. En una noche marcada por el viento y la luna oculta, me senté ante el espejo con la colección de objetos: una muñeca rota, un reloj detenido, una carta amarillenta y la llave oxidada de la casa. Con voz firme, pronuncié las palabras del libro mientras el espejo vibraba y susurraba en lenguas olvidadas. De repente, el cristal se quebró en 1000 fragmentos, pero en lugar de caer al suelo, las piezas flotaron y se unieron formando una puerta luminosa. Una ráfaga de viento tibio me rodeó y vi cómo figuras translúcidas emergían, liberadas, entre ellas Elena, que me sonrió con gratitud antes de desvanecerse hacia la oscuridad que se tornaba luz. El caserón comenzó a desmoronarse lentamente, como si el tiempo recuperara su curso natural. Al salir, sentí un peso enorme liberado y entendí que el espejo no solo mostraba desapariciones, sino que era una cárcel para almas atrapadas entre mundos. Desde entonces, cada vez que paso cerca de aquel lugar, el silencio es absoluto, pero en ocasiones, en noches sin luna, un susurro lejano me recuerda que algunas prisiones solo se rompen con el valor de enfrentar lo invisible y la voluntad de escuchar el susurro que nadie más quiere oír. Meses después, decidí escribir la última entrada en mi blog, relatando toda la experiencia. Sin embargo, mientras tecleaba, noté que la pantalla del ordenador parpadeaba y, por un instante,
apareció un reflejo fugaz. Era Elena, sonriendo con melancolía, pidiendo que no olvidara su historia. Sentí un escalofrío, recordando que aunque el espejo se había roto, las puertas entre mundos a veces permanecen abiertas en los lugares donde el miedo y la memoria se entrelazan. Cerré el ordenador, apagué la luz y, en el silencio, juré que seguiría escuchando esos susurros, pues en ellos reside la verdad que trasciende el tiempo y el olvido. Pero al apagar la luz, un susurro final me confirmó que Elena nunca se había ido del todo. Su historia seguía viva en la penumbra.